Bienvenidos estudiantes de contabilidad, les saluda el profesor Johnny Salazar con otra clase, esta vez virtual a través de nuestros medios, redes y canales que estamos comunicando para poder dar nuestras clases. Pues bienvenidos, la clase de hoy pues lleva como título Elementos del costo. Para quinto perito contador es la clase número 3 para que ustedes pues entiendan los temas que vamos cronológicamente aprendiendo. Haciendo un repaso de lo que hemos venido aprendiendo en los últimos días, pues en los últimos días aprendimos a lo que era producción. La producción es la fabricación de algún elemento que satisface una necesidad para las personas. Eso es producir. Producir algún artículo, algo de consumo, algún utensilio o algo que nos ayude a que la vida pues sea más cómoda y más entendible para poder subsistir. Entonces existen fábricas que producen cosas que satisfacen alguna necesidad nuestra, y cuando se hace de manera simple, artesanal, sin la ayuda de tanta máquina, nosotros hablábamos de que a eso se le llamaba manufactura. Aquí lo tengo en la pantalla, que es la manufactura. La manufactura pues es todo artículo hecho con la ayuda únicamente de utensilios que no lleven energía, combustible o que no sea maquinaria industrial, sencillamente sean máquinas sencillas pero que solo complementen la fabricación, pero que la base principal sea la mano del hombre. A eso se llama manufactura. Bueno, dijimos en la historia que con el tiempo aparecieron las máquinas y dio como vida a la industria. ¿Pero qué es la industria? La industria, resumiendo lo que vimos en clases anteriores, es el conjunto de fábricas de un lugar determinado. Es decir, cuando ya hay producción, se van a realizar esas producciones dentro de una fábrica, dentro de una empresa fabril. Así es un nombre técnico, empresa fabril. Y esta empresa fabril produce, fabrica. Y esta fábrica, junto con una segunda, junto con una tercera y junto con otras fábricas en un mismo país, en un mismo sector, a eso se le llama industria. Es decir, al conjunto de fábricas que producen de manera masiva, ¿ya? Y obviamente, como dice acá, dice cualquier trabajo realizado con la ayuda de maquinaria. Eso es industria. Entonces ya resumimos lo que es producción, lo que es el conjunto de entidades productoras, que era la industria. Y bueno, la base de una industria pues fue la manufactura en tiempos anteriores. Incluso en la actualidad hay manufactura, pero en artículos exclusivos como bisutería, como calzado especializado, personalizado, en alguna prenda de vestir que son hechas a la medida, a la talla. Entonces la manufactura es la base. Sin embargo, las fábricas, cuando producen de manera masiva, ya se vuelve industria. El tema de hoy es elementos del costo. Y los elementos del costo, pues son dos, los más importantes, y un tercero que lo complementa de una manera total. Les tengo preparado aquí unas definiciones importantes de lo que es la materia prima. Este es el primer elemento del costo y lo dice acá. Es el primer elemento del costo de producción susceptible a la transformación. Es decir, que la materia prima es el primer elemento y más importante dentro de la producción. Sin materias primas no hay producción, y sin producción no hay fábrica, y sin fábrica no hay industria. Estos elementos, dice, son susceptibles, es decir, que tienden a transformarse. Y si sufre una transformación, ya sea de forma líquida, ya sea de forma sólida, ya sea en polvo, ya sea en aerosol, ya sea en colorantes o en saborizantes, todos estos elementos que les acabo de mencionar, susceptibles a la transformación, junto con otros elementos, van a generar un artículo terminado. Entonces, las materias primas es la base más importante de una producción, de un artículo para producir. La materia prima representa un factor importante del costo de elaboración, en la cual al final del proceso se convierte en un producto terminado. Esta materia prima se va a clasificar en dos. En materia prima directa, que su nombre lo dice, es un poco más formal que la materia prima indirecta. Es decir, las clasifica según la cercanía total a la elaboración del producto, va a ser directa, y la cercanía secundaria va a ser la materia prima indirecta. Veamos esta diferencia.
Dice que la materia prima directa son todos los materiales que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado fácilmente, se asocian con el producto y representa el principal costo de la materia prima en la elaboración de un producto. En cambio, la indirecta dice que son los materiales involucrados en la elaboración del producto, pero no son tan directos, es decir, complementan, y estos se incluyen como parte de los costos indirectos de la fabricación. Acá hay un ejemplo y lo vamos a entender. Dice, por ejemplo, cuando se fabrican mesas, escritorios y sillas, se utiliza la pintura, barniz y tornillos. Esto vendría siendo lo indirecto porque complementa al elemento que es la madera, que vendría siendo la materia prima directa en ese tipo de muebles. Por ejemplo, la madera es la directa y el barniz es la indirecta. Ese es un ejemplo. Acá en este otro libro tengo una explicación un poco más entendible para que usted pueda asimilar qué diferencia entre una materia prima directa y una indirecta. Dice que la materia prima directa son aquellos elementos principales que conforman el producto que se pueden medir, contar, pesar, etcétera, en forma unitaria en la producción o de producción. Un ejemplo es que algo directo, por ejemplo, una fábrica de ropa, puede medirse la tela en yardas, metros, en rollos, y obviamente eso me da la pauta a que sea directo porque tiene la cualidad que puede ser medida, contada y pesada. Ahora, la materia prima indirecta también puede ser medida, contada y pesada. Sin embargo, en la adquisición no es como en la de arriba, la directa, que cuando uno adquiere 100 yardas de tela, 10 rollos de tela, ya 50 metros de tela, entonces estoy dando unas medidas. Mientras que en la materia prima indirecta se compra por cantidades, sí hay medidas, pero en grandes cantidades sin saber si eso se va a utilizar exactamente o se compran de manera masiva simplemente para tenerlas en existencia dentro de la fábrica. Les voy a explicar. La materia prima indirecta dice que son aquellas que se unen a la materia prima directa, o sea, la complementa para formar el nuevo producto elaborado. No se pueden medir ni contar, pero sí se pueden medir la cantidad utilizada en toda la producción, es decir, en toda la fábrica uno puede adquirir cosas indirectas que a la larga van a servir para varias producciones, mientras que la materia prima directa a veces se compra exclusivamente para un pedido, para una producción en sí. Les pondré un ejemplo más específico. Cuando vayamos a hacer una mesa, vamos a necesitar madera. Cuando se compra la madera, compramos las tablas, 5 tablas. ¿Por qué no se compran 10, 20, 30? Porque 5 tablas son las que necesitamos para hacer ese mueble. Es decir, la materia prima directa pudo haber sido medido, contado y pesado para una producción exacta, una mesa que nos pidieron, un escritorio que nos pidieron. Se llevan 5 tablas. Ahora, indirecto, ¿qué voy a necesitar para hacer esa mesa? Pues voy a necesitar clavos. Detengámonos ahí, quedémonos ahí, en los clavos. Posiblemente el escritorio vaya a necesitar 150 clavos en toda su fabricación, pero como saben, algunos muebles son más remachados con más clavos, unos con menos clavos. Entonces los clavos los vamos a comprar sí por libras, sí por medidas. Sin embargo, no todos los escritorios van a llevar 150 clavos exactos, sino que unos van a llevar más para más reforzamiento y unos van a llevar menos si la madera pues así lo pide. Esa es la diferencia entre una materia prima directa e indirecta, que sí se pueden contar los directos, tanta madera exacta para un escritorio, y no se pueden contar específicamente los indirectos, pero sí adquirirlos a través de una medida, porque no sabemos si 150 clavos vamos a usar en el primer escritorio y 150 en el segundo. Podemos desechar algunos que se arruinaron, podemos remachar con más algunos, entonces sencillamente lo que no se pueda contar en toda la producción, sino que se usa como complemento, es indirecto.
Otra cosa indirecta podría ser la pintura para el escritorio, el barniz y algún otro elemento que simplemente se use al cálculo para poder dejar perfecto ese producto. El segundo elemento del costo dice que es la mano de obra. Regresemos al otro. eh, Acá está, la mano de obra. Es el segundo elemento del costo de producción que se refiere al esfuerzo humano no indispensable a la materia prima, dice. Es decir, que indispensable a la materia prima, es decir, que es lo más importante que va junto con la materia prima. Ya tenemos la madera, ya tenemos los clavos, ya tenemos el barniz y la pintura, sin embargo, la capacidad que el ser humano tiene para darle forma a ese escritorio, a esa mesa que estamos haciendo, obviamente es la mano de obra, que es remunerada. Desde el momento en que esa persona que va a hacer la mesa se le contrata para pagarle y hacer dicho mueble, a eso se le llama mano de obra, porque la mano de obra tiene que ser remunerada. La remuneración es el pago que se recibe por a cambio del conocimiento y el trabajo que se haga. También se divide en mano de obra directa e indirecta. La directa es la que está involucrada directamente con la fabricación, es decir, que es personas que tienen relación directa con las materias primas, es decir, las amasan, las cortan, las moldean, les dan vida, las transforman. Los que tengan más relación con la materia prima es la mano de obra directa. Y la mano de obra indirecta dice que es la mano de obra que no se utiliza directamente en la fabricación del producto. Por ejemplo, las actividades que ejercen los supervisores encargados del personal, un capataz o una persona encargada simplemente de monitorear a los que sí están relacionándose con la materia prima a través de una máquina, a través de un horno, a través de un accesorio que pueda ser utilizado para transformar una materia prima. Solo los que supervisan. En otras palabras, la mano de obra directa es personas relacionadas directamente con una máquina. Y la mano de obra indirecta es aquellos relacionados simplemente en supervisión o control de los que tienen relación directa. Por eso son indirectos. El tercer elemento son los gastos de fabricación. Y dice, constituyen el tercer y último elemento del costo de producción y son todos aquellos costos que son necesarios para lograr la producción de un bien o un artículo, pero no se identifican con el producto que están elaborando, es decir, que se complementan, es decir, que prácticamente son cosas necesarias, pero que aunque no se ven en el producto, son fundamentales para su fabricación. Por ejemplo, el espacio físico, ya sea propio, la fábrica en sí, el inmueble, o alquilado, el servicio de alquiler que pagan por bodegas o por un lugar para fabricar su producto. Las herramientas no van dentro del producto terminado, pero sin herramientas no se puede hacer dicha transformación. Entonces hay que invertir en esas herramientas, a esos se le llaman gastos de fabricación. Al pago del alquiler o la compra del inmueble, el equipo de planta y cualquier otra maquinaria que no tenga relación con la mano de obra o la materia prima, pero sí es indispensable en la producción, es gasto de fabricación. El pago de la luz, el pago del agua, el pago de los servicios técnicos de todo tipo para la fabricación. Y bueno, esos son los tres elementos de fabricación. Pero esta clase se va a centrar más en la primera, en la materia prima. ¿Por qué? Porque la materia prima es el elemento más importante a trabajar y es el que vamos a trabajar en la siguiente semana ya en lo práctico. Entonces nos vamos a detener un poquito en este. Previo a ese tema ya con números, les voy a hablar detalladamente de la materia prima. Ya les hablé de los tres elementos, pero me detendré más en la materia prima. Primer elemento más importante, se clasifica en materia prima directa e indirecta. Es todo aquello transformable, aquello que puede tomar forma, aquello que puede ser horneado, aquello que puede ser cortado, aquello que puede ser planchado, aquello que puede ser fundido, aquello que puede ser disuelto, aquello que puede ser mezclado,
todo elemento que sufra cualquiera de esas transformaciones es materia prima. Y si tiene relación directa, total con la transformación, es una materia prima directa. Y si es una materia que solo complementa, se agrega o se une solo como complemento o al final del producto, es materia prima indirecta. En este otro libro, pues nos vamos a detener un poquito para hablar acerca de esa materia prima. Dice por acá, vamos a ver si tengo un detalle que quiero que aprendan a través de la materia prima. La materia prima tiene ciertas características, porque la materia prima, dice, puede ser adquirida por unidades. ¿Qué unidades? Pueden ser piezas, pueden ser elementos, pueden ser cajas, pero estas tienen que venir en una representación para poder identificarlas. ¿De qué representación estoy hablando? Estoy hablando de la unidad de medidas y pesos para poder controlar los artículos. Por ejemplo, acá en nuestra pantalla tenemos varios ejemplos. Dice, si la presentación de la materia prima es en unidades, pues vienen piezas, dice, cuando no existe diferencia en tamaño o peso. Vienen simplemente las piezas ya terminadas y simplemente se ensamblan y ya hay producción. Unidades de peso, que si hablamos unidades de peso, en básicos ustedes aprendieron, pues las unidades de peso desde los gramos, desde los miligramos, gramos, onzas, libra, quintal, arroba, tonelada. Bueno, si son sólidos van a hacer ciertas medidas. Si son líquidos también se puede hablar de ciertas medidas. Si son otra representación, pues pueden haber otras medidas. Por ejemplo, dice, un ejemplo de este factor interviene en las golosinas, los caramelos. De fabricar, por ejemplo, golosinas, pues se necesita, ¿qué les diré? Azúcar. Pues el azúcar puede ser representada desde miligramos, gramos, onzas, libras, arrobas, quintales, etc. Sin embargo, otro producto puede ser líquido, puede ser alguna bebida, y esa bebida pues tiene otros elementos líquidos y su unidad de medida pues va a ser desde mililitros hasta gotas, pueden ser una taza, un vaso, un litro, una botella, y así me puedo ir hacia arriba hasta llegar a toneladas y todas las medidas de líquidos. Por medida de área estaríamos hablando de medidas cuadradas, por ejemplo, metros cuadrados, pies cuadrados, kilómetros cuadrados. En sí estamos hablando de dimensiones de espacio, pero también puede ser representada así la materia prima. Y bueno, también tendríamos que conocer los elementos de la materia prima por unidad de tiempo, no porque tarden en existir, sino que en su uso pueden ser productos que no se pueden medir en el tiempo, sino que por su fecha de caducidad. A eso es que se refiere la unidad de tiempo en cuanto a la materia prima. Hay algunos productos perecederos que en poco tiempo pues, van a arruinarse si no se utilizan rápido, y otros pues van a ser no perecederos que van a poder ser utilizados en un tiempo más largo. Ahí está la unidad de tiempo, y en la unidad de tiempo pues desde el microsegundo, segundo, minuto, hora, ¿qué les diré yo? Día, semana, catorcena, porque no es quincena, se dice quincena vulgarmente, pero la quincena si la contamos son 14 días de trabajo, entonces es una catorcena, mes, bimestre, trimestre, semestre o un año. Podemos hablar de un lustro que creo que son 5 años, 10 años, 20 años, hasta un siglo. Esa es la unidad de tiempo, pero bueno, esas unidades de medida ustedes las aprendieron en básico y
hay que remacharlas en costos porque hay que tener conocimientos de unidades de medida por la sencilla razón de que la materia prima así es como se representa. Cuando usted ya conoce la materia prima, si usted va a ser encargado de una bodega, pues va a conocer las unidades de medida. Puede ser, si es una fábrica de líquidos, pues va a sus unidades de medida en líquidos. Si es algo sólido lo que fabrican, pues va a conocer usted sus elementos en la bodega como elementos medibles en cuanto a peso, otros medidos en pie o metro cuadrado y otros pues en unidad de tiempo según su caducidad y fecha de expiración. Bueno, eso es hablando de la materia prima. Y nos vamos a detener allí porque la mano de obra pues es otro tema totalmente abierto a otro ejercicio práctico. Pero lo que nos interesa ahora es conocer las materias primas. Resumen, la materia prima, elemento más importante de la producción, directa cuando es el elemento principal e indirecta cuando es un complemento a la fabricación. Así que no me queda más que concluir este video. Creo que ha quedado claro lo que es la materia prima. Es el tema central de este video. Ya con el tiempo pues haré uno de mano de obra porque el tema práctico será necesario aprender acerca de la mano de obra. Por hoy les dejo ese screenshot en la pantalla para que ustedes lo puedan tomar y guardarlo en su computadora o en su teléfono para que entiendan en sí la diferencia entre la materia prima directa y la materia prima indirecta. En los comentarios de la clase de hoy, o en la publicación, mejor dicho, les dejaré la actividad para que en su cuaderno trabajen algo y puedan entender más acerca de las materias primas. Soy el profesor Johnny Salazar, muchas gracias por su atención, siempre estamos en comunicación, bendiciones para todos, les deseo un año exitoso y que bueno, estamos iniciando y en este primer bimestre están aprendiendo cosas básicas para luego entrar a la práctica total de la contabilidad. Bendiciones y nos seguimos escuchando.